La palabra compasión, etimológicamente son dos palabras, con y pasión. Con y pasión. Y pasión es identificarme con el sufrimiento de la persona. Ese sentir con la persona. Y con es estar unido, no solamente el sentir, sino estar unido a esa persona. Ahora sí veamos el video. Hay que tener compasión. Vuélvalo a poner, por favor, que algunos no lo vieron desde el principio. Hay que tener compasión de él. ¿Cuántos tienen compasión de él? ¿Ustedes se imaginan lo que él está pensando que le pasó a su amigo y le va a pasar a él? Eso es la palabra compasión. En griego la palabra combina la inclinación, el sentimiento con la acción. Es decir, que es una emoción que te conmueve en lo más profundo de tu ser, pero que te lleva a una acción. Lo que quiere decir compasión es que no se puede quedar solo en buenas intenciones. No es solamente sentir el deseo, tener la emoción o el sentimiento, sino tener una acción que acompaña ese sentimiento. Muchas personas apasionadas están estancadas porque no han dado una acción a su pasión. Y uno escucha, muchos jóvenes se acercan y dicen: pastor, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y ayudar a la gente así y hacer aquello y lo demás allá. Y uno le dice: y dale. Pero se quedan solamente en el sueño altruista, pero no hay la acción que acompañe ese sueño. Y por eso muchas veces esas grandes cosas se quedan simplemente en grandes ideas. Es el sentimiento, pero es acompañado de la acción. ¿Sabe que Jesús tuvo compasión de la multitud cuando los vio como ovejas sin pastor? ¿Sabe que Jesús tuvo compasión de los ciegos que salieron al camino? Tuvo compasión de la viuda de Naín, la que le murió su hijo único. Tuvo compasión de la gente que lo seguía en el desierto y lo escuchaba. Tuvo compasión de Marta, de María. Pero Jesús no solamente se quedó en esa compasión, sino que Jesús accionó esa compasión. Y por eso es que vemos la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de los ciegos, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro. Por eso vemos cuando sanó al chico epiléptico, cuando perdonó a aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y la restauró. Jesús no solamente tenía un sentimiento por la gente, no solamente amaba a la gente y se compadecía por la gente, sino que actuaba. Y cuando tú miras este versículo y dice: Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. No, Jesús no está diciendo como que cierta gente es digna de compasión, o como que mires qué gente es digna de compasión. Ahí caben todos. Solo está diciendo: Dios bendice, bienaventurados, dichosos los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que Él no dice: mira a ver quién es digno de compasión. No. Él no hace una escala de personas. Solamente nos inspira, nos motiva a ser personas compasivas. Yo creo que está hablando de las poblaciones vulnerables, sí. Que tengamos compasión de la gente que tiene hambre y tiene sed, sí. Que tengamos compasión de las personas que han vivido un desastre natural, sí. Que tengamos compasión de la gente desplazada, sí. Pero creo que también dice que tengamos compasión de la gente atada a las drogas. Que tengamos compasión de aquellos aún que lo tienen todo pero no tienen a Jesús. Que tengamos compasión de eso. Y es más, creo que está hablando que tengamos compasión de aquellos que nos han ofendido. Y que tengamos compasión para perdonarles aunque nosotros tengamos la razón. Yo creo que la compasión y el perdón van de la mano. Nada nos mueve tanto al perdón como el conocimiento de que nosotros mismos fuimos perdonados. Y nada prueba más claramente que hemos sido perdonados que nuestra disposición a perdonar. Perdonar y ser perdonado, mostrar compasión y recibirla, siempre van juntos. Y cuando leemos la parábola que Jesús cuenta en Mateo 18, lo podemos ver claramente. Usted la puede leer toda en su casa. Dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos.
y encontró uno que le debía muchísimo dinero. Y este hombre le dijo que no tenía con qué pagarle. Y el rey ordenó que lo vendieran a él, vendieran la esposa, vendieran sus hijos y vendiera todo lo que tenía en la casa. ¿Cuánto podía deber este hombre que ni vendiendo su familia ni toda su casa podía pagar? ¿Qué vale la familia para ti? ¿Qué valen tus hijos para ti? Valen todo, no tienen precio. Y ni así este hombre alcanzaba a pagar su deuda con este rey. Pero él le dijo: tenga paciencia conmigo, rey, y se lo pagaré todo. Y dice que el rey fue movido a compasión. Y no solamente le aplazó la deuda, sino que le perdonó completamente la deuda. Y este hombre salió feliz del palacio. ¿Cómo crees que sale un hombre después de que le perdonen una deuda de ese tamaño? Y salió feliz del tamaño y feliz de la moña por el tamaño de la deuda que le habían perdonado. Y se encontró uno que le debía como 400,000 pesos. Y el que le debía 400,000 pesos le dijo: tenga paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo. Y este hombre lo encuelló y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho, volvió y lo llamó y le dijo: ¿acaso yo no tuve compasión de ti? ¿Por qué no tuviste tú compasión de tu hermano? Y entonces lo tomó preso y lo mandó a que lo azotara. Bienaventurados los compasivos, porque ellos recibirán compasión. Escuché la historia, o leí más bien, la historia de un profesor de gimnasio que tenía el sueño de montar su propio gimnasio y no seguir solamente trabajando en uno. Y entonces fue al banco y hizo un crédito, pero le dijeron que necesitaba un fiador o un codeudor. Y entonces le pidió el favor a su hermano de que si era codeudor. Y su hermano le hizo el favor con mucho gusto. Días después lo llamaron y le dijeron: señor, el cheque está aquí, cuando quiera puede pasar. Él terminó su trabajo y en la tarde fue a pasar por el cheque, y el asesor lo miró sorprendido cuando llegó y él le dijo: ¿qué pasa? No, es que su hermano vino antes que usted, retiró la plata y la abonó a la hipoteca de la casa de él. Este hombre, es una historia real, este hombre salió corriendo, salió volado a la casa de su hermano y golpeó fuerte la puerta. Y su hermano salió con la niña en brazos porque sabía que él no lo golpearía si la tenía ella cargada. Tuvo tanta impotencia y tanto enojo, pero por amor a la niña se devolvió. Nunca más se volvieron a hablar. Este hombre, el instructor de gimnasio, años después conoce a Jesucristo junto con su esposa y empiezan a seguir fielmente al Señor, pero no había podido perdonar a su hermano. Cada que recordaba el suceso sentía una rabia horrible. Y un día pasó lo que algún día iba a pasar. Estaba en una plaza pública, en una calle ancha de Porto Alegre, y vio a su hermano venir sin la niña. Los dedos empezaron a empuñarse, el rostro empezó a ponérsele caliente y rojo, y salió corriendo, lo quería reventar. Y cuando lo encuelló, dice que vio el rostro de su padre, los ojos y la mirada de su padre. Y en ese momento su enemigo se convirtió en su hermano. Pidámosle a Dios que nos permita ver en la gente el rostro del Padre que nos ha amado, del Padre que nos ha perdonado, del Padre que nos ha limpiado, del Padre que nos ha dado una vida nueva, y que de esa misma manera nosotros podamos ver a la gente que aún nos ha fallado. ¿Cuántos creen que eso es posible? Creo que la compasión que ha tenido Jesús por nosotros nos lleva como ciudadanos del reino de Dios a vivir una vida de compasión con los demás. Aunque creo que a veces caemos en dos extremos. Un extremo es la indiferencia. A veces la indiferencia nos lleva a que la gente a nuestro alrededor se volvió parte del paisaje.
Quizá en nuestras vidas agitadas y de tanto activismo no nos damos cuenta muchas veces de la gente que sufre. O a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que quizás los demás no importa. Pero el otro extremo es una sobrecarga. Y quiero explicar esto bien para que me entienda. Y a veces la sobrecarga viene porque creemos que todos los problemas del mundo nos corresponde solucionarlo a nosotros, que es nuestra responsabilidad. Y viene tanta presión que llega un momento en que explotamos. Estamos en una era de mucha información. ¿Cuántos saben? El WhatsApp, Google, usted le llega información por todos lados. Usted tiene una agenda del día. Y si es casado, entonces esa agenda ya no es solamente suya, de su esposa. Si tiene hijos, entonces una agenda junto con sus hijos. Pero adicional a eso le llegan 10 mensajes de 10 personas por las que tiene que orar. Y a veces 12 o a veces 8. Y además de eso ve las noticias y tiene que ocurrió tal cosa en tal país. Y que el diablo hizo tal cosa en otro país. Y de un momento a otro usted está así. Y dice, Dios mío, ¿cómo vamos a solucionar todo esto? Y empieza a enojarse con la gente que no hace nada. Y si ves, por eso estamos así, porque aquel no hace y porque aquel otro no hace y tampoco. Y empiezas a cargarte de una manera tal que no es sana. Y voy a decirte por qué no es sana. Porque tú no eres Dios. Porque tú tienes un límite. No evites tu responsabilidad. No seas indiferente ante el dolor que tienes cerca. Pero no puedes solucionar todo. A veces como iglesia estamos siguiendo la agenda del diablo. Y vemos que el diablo hace tal cosa y reaccionamos. Y que vienen unos chamanes a orar por el país y todo el mundo a orar. Y yo no digo que eso esté mal, pero ¿por qué reaccionamos con temor a una agenda del diablo? ¿Por qué no más bien vivimos levantando las manos y adorando al Señor, que es más grande que todo, más poderoso que todos y que puede dispersar y acabar al diablo en un segundo? A veces vivimos llenos de miedo por las obras del diablo, en vez de exaltar al Señor. Yo no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea malo orar, por favor no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que hay que cambiar el enfoque y mirar al Señor, y mirar la grandeza del Señor, y mirar el poder del Señor, y mirar la misericordia y la gracia del Señor. Lucas 10, versículo 30 al 37, Jesús enseña una historia acerca de la compasión. Dice así: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío, Lucas 10, 30, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Cuántas personas pasaron por ese camino? 3. ¿Cuántas lo vieron? Las 3. ¿Cuántas se acercaron? 1. El sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita lo vio y pasó de largo. Y solo el despreciado samaritano. ¿Por qué Jesús lo llamaría despreciado samaritano? ¿Por qué era despreciado para Jesús? No, nadie es despreciado para Jesús. Lo llama así porque él está contando la parábola a un experto en la ley. Y para ellos, los samaritanos, eran despreciables. Entonces Jesús dice: y este despreciado samaritano es el que lo ve, es el que se acerca, es el que no solamente tiene el sentimiento de la compasión, sino que tiene la acción de la compasión. Lo venda, lo cura, lo monta en su burro, lo cuida ese día, y como al otro día tiene que seguir con sus actividades, paga para que otro lo cuide. Eso es tremendo.
Ahora, ¿qué era lo lógico? Este hombre era judío, versículo 30, el que estaba medio muerto. Lo lógico era que el sacerdote que era judío o el levita que era judío lo ayudaran. Pero no. A veces la ayuda viene de quien menos lo espera. Dile al que está a tu lado, a veces la ayuda viene de quien menos lo espera. El samaritano no pensó si este hombre era judío. El samaritano no pensó, ¿será que es negro? ¿Será que es blanco? ¿Será que es cristiano? ¿Será que es católico? ¿Será que es musulmán? ¿Será que tiene plata? ¿Será que no tiene plata? No, él simplemente lo vio en una necesidad y fue movido a compasión. Y ejerció la compasión al llevar a cabo una acción. Yo quiero retarte, cuando tú sientas esa emoción, eso aquí en las entrañas, eso aquí adentro, como en las vísceras, que te mueve, que te impulsa por alguien, no ignores eso, porque es el Espíritu Santo moviéndote a compasión. Y algo va a suceder a través de tu vida cuando simplemente camines en lo que Él se está moviendo. No tengas miedo, si Él te mueve hacia algo, si tienes eso adentro, solamente da el paso. Ahora, ¿por qué Jesús contó esta historia? Devolvámonos un poquito, ahí mismo en Lucas 10, pero vamos a ir al 25 y vamos a leer hasta el 29. Esta es la antesala de esta historia. Dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Recuerden la pregunta que todo el mundo quiere saber: ¿qué hay en la eternidad? ¿Qué debo hacer para estar en la eternidad con Dios? Jesús le contestó con otra pregunta porque sabía que él quería probarlo. Y Jesús le preguntó: bueno, tú eres un maestro en la ley. ¿Qué dice la ley acerca de esto? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe lo que estaba preguntando? Y entonces, ¿a quién tengo que amar? Cuando ya él mismo había dado la respuesta: ama al Señor tu Dios con todo, mi hijo. Para resumir, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y cuando viene la historia, Jesús confronta fuertemente a este hombre. ¿Y sabe por qué lo confronta? Cuando a los rabinos se les preguntaba quién era el prójimo, los más cerrados, ¿sabe quién decían? Que solamente un judío era el prójimo. Esto es como que una persona de color diga: no, mi prójimo solamente es otra persona de color. Esto es como que un cristiano diga: no, mi prójimo solamente es otro cristiano. O que un católico diga eso. Es más, para ellos eran tan cerrados, los más cerrados no podían ayudar. Decían que no se podía ayudar a una mujer gentil en un parto, porque eso era provocar que otro gentil viniera al mundo. Ese era el tamaño. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús empieza a contarle la historia. Así que la pregunta no era desfasada, Jesús lo conocía. Y Jesús empieza a contarle la historia. Y ya ustedes pudieron escuchar la historia. Ahora versículo 36, Jesús le hace una pregunta: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. No solamente el que sintió, sino el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, ojo, no le dio una sugerencia, no le dio una recomendación, le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ve y muestra compasión a cualquier persona que está cerca de ti y está necesitada. Y yo quiero dejarte esa tarea para esta semana. Yo sé que el Espíritu Santo va a poner ese sentir aquí, en tu corazón, en tus entrañas. Va a moverte por alguien, para que le ayudes a alguien, para que ejerzas compasión con alguien. Ahora les hago otra pregunta: ¿de dónde viene
La compasión. La respuesta está ahí. La compasión viene del amor. Cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, entonces eso nos permite amar más a Dios y amar más la gente y verla como Dios la ve. Mientras más amor de Dios es derramado en nuestra vida, más compasión tenemos. Por eso siempre debemos estar en Dios, que es la fuente del amor. El tratado más grande sobre el amor quedó escrito en la cruz, cuando Jesús murió por nuestros pecados. Pero Pablo trata de hablar algo acerca de este tratado, de dar algunas definiciones del amor en 1 Corintios 13. Ustedes pueden leer todos los versículos, pero yo solamente voy a leer el 7. Pero antes de leer el versículo 7, yo quiero que usted entienda lo que era la ciudad de Corinto. Yo no sé si usted ha escuchado de ciudades que sean pecaminosas. Algunos dicen que unas partes de Ámsterdam en Holanda son terribles. Otros dicen que Las Vegas y otros dicen que Hollywood. ¿Sabe qué era Corinto? Una mezcla de las tres. Era una cosa de una sensualidad casi deificada, creo que se dice así. Es decir, que la sexualidad para ellos era un dios. Igualaban amor a sexo. Bueno, eso no es muy raro. Nosotros también en mucha parte de nuestra cultura la gente iguala amor a sexo. Si usted me ama, mi amor, venga que estoy sola en mi apartamento. Si usted me ama, amor, deme la pruebita, porque esa es la muestra del amor. Era peor en Corinto. Era una cosa de perdición increíble, pero en medio había una comunidad que quería hacer bien las cosas y que quería transformar a Corinto. Y Pablo sabía que el verdadero amor es el que hace la diferencia, y por eso aclara lo que es el verdadero amor. Y mira lo que dice 1 Corintios 13:7. Resalta algunas palabras aquí. Dice: el amor nunca, di conmigo, nunca se da por vencido. El amor jamás, di conmigo, jamás pierde la fe. El amor, di conmigo, siempre tiene esperanzas. Y el amor se mantiene firme, di conmigo, en toda circunstancia. ¿Ves el extremo? Nunca, siempre, en todo. Nunca se da por vencido. El amor es persistente. Mira, el amor no ignora el pecado, pero ayuda al pecador. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. El amor jamás pierde la fe. Es decir, el amor cree lo mejor de los demás y siempre se enfoca en ver lo mejor de los demás. Y es difícil de ofender. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, estaba pidiendo perdón por lo que lo estaban latigando. El amor siempre tiene esperanzas. Es decir, el amor no se desanima con la gente, sino que cree lo mejor de la gente. Cree que lo mejor de la gente está por venir. Cree en su futuro. Cree que somos una obra en progreso y que vamos a mejorar. Pedro es la muestra de ello. Niega al Señor y el Señor vuelve por él, porque cree que en el futuro Pedro va a ser mejor. Ahora, ¿cómo no tener esperanza cuando hemos visto en nuestra propia vida eso? Yo quiero mostrarle algunas fotos de muchos lo que éramos antes. Y tenemos que tener esperanza cuando vemos esas fotos. Por lo menos yo mismo tengo esperanza de ser mejor consigo mismo. Lili era mi novia y no me dejaba afeitar el bozo. Pero Dios ha transformado nuestra vida. Dios hasta, mira, el pastor Javier, mira. Y verlo hoy en día. Pastor Javier es el papá de Daniela, por la que acabamos de orar. Cómo Dios te ha transformado. Mira al pastor Juan David, el charrito blanco, y verlo ahora. Pero miramos a algunos jóvenes también. ¿Quién es ese? Santicalle. Dios ha hecho una obra tremenda en Santicalle, pero tremenda. Eres asombroso, Señor. Wow. Cristian Ortiz. Wow. Qué bondad la del Señor.
Gracias a Dios te casaste, Cristian. Ahora, Santiago, bueno, ya eres un hombre nuevo. Dios está trabajando en ti y va a traer la princesa. Pero ¿cómo no tener esperanzas cuando hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida? ¿Cómo no tener esperanza con los demás? Yo sé que a veces hay gente que se cae, que se levanta, pero el amor tiene esperanzas. El amor todo lo cree. El amor puede ver que hay un futuro. Y el amor se mantiene firme en todas las circunstancias. Lo que quiere decir es que el amor permanece fiel hasta el final. Y que el amor no descarta a nadie, aunque esa persona lo haya desilusionado. Y nosotros somos muestra de ello. Así que les invito a amar de esa manera. A no darse por vencidos, a jamás perder la fe, a siempre tener esperanzas y a mantenerse firme en toda circunstancia. Mientras más amor recibimos, más somos movidos a compasión. Si la persona del piano puede ir subiendo, por favor. ¿Sabes qué más pasa cuando somos movidos a compasión? ¿Sabes qué más pasa? Vemos más la gloria y el poder de Dios. La mayoría de veces que Jesús fue movido a compasión, cosas sobrenaturales ocurrieron. Gente fue sana, gente fue liberada, gente resucitó, gente fue alimentada y aún sobraba comida. Miles de personas. Yo creo que la compasión que es motivada por el amor de Dios trae la gloria de Dios, manifiesta el poder de Dios. Hace como 3 o 4 días, esta semana, el martes en la madrugada, tuve un sueño que me inquietó muchísimo. Desperté bastante asustado, no un poco, y me levanté muy débil. Me fui a entrenar al gimnasio, pero no podía con el cuerpo. El cuerpo no me respondía. Yo sabía que estaba cansado físicamente porque había tenido un fin de semana un poquito intenso, pero era algo raro, era algo diferente. Era como si hubiese tenido una lucha espiritual en la madrugada. Y yo recuerdo que yo estaba en un peñasco, en una roca grande, y había un río, y por el río bajaban muchos jóvenes muertos, algunos flotando en unas colchonetas, otros flotando como en unas hojas grandes, y otros simplemente flotando en el río. Yo desperté muy asustado, pero yo sabía que el sueño era de Dios. Y yo le dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? No comprendía, no lo comprendía, pero estaba asustado. Pasó ese día así, y el miércoles me fui a tomar un café con el pastor Cristian. Y en medio de conversar con el pastor Cristian, hablamos de la serie acerca de las bienaventuranzas, y me dijo: Juangui, ¿has escuchado esta parábola? ¿Te puede servir? Yo no le había dicho nada del sueño a él, y le dije: ¿cuál parábola? Y me dijo: una vez en una ciudad que se construyó más allá de la curva de un río. Un día algunos de sus hijos jugaban junto al río cuando vieron 3 cuerpos flotando en el agua. Corrieron a buscar ayuda y la gente del pueblo rápidamente sacó los cuerpos del río. Un cuerpo estaba muerto, entonces lo enterraron. Uno estaba vivo pero bastante enfermo, entonces lo pusieron en un hospital. El tercero era un niño sano, entonces lo colocaron en una familia que lo cuidó y lo llevó a la escuela. A partir de ese día, cada día aparecían varios cuerpos flotando en el río, y cada día los buenos ciudadanos caritativos los sacaban y cuidaban de ellos. Enterraban los muertos, cuidaban los enfermos y encontraban hogares para los niños. Y así, esto continuó por años, y la gente del pueblo llegó a esperar que cada día trajera su cuota de cuerpos. Cuando Cristian me cuenta esta parábola, para mí fue un impacto. Esto no es una coincidencia, esto es Dios hablando. Y estoy seguro que el mensaje que estoy predicando es un mensaje que viene del cielo. Es un mensaje que viene de Dios. Y yo lo que creo que significa es 2 cosas. Hace una semana prediqué de justicia social, ¿recuerdan? Yo creo que lo que significa es que Dios está hablando de la compasión que hay que ejercer por la gente, la caridad, pero también velar por la justicia social.
La compasión y la caridad tienen que ver con ayudar a las personas que están enfermas, con ayudar a las personas que están en pobreza, con ayudar a las personas que están atadas, con ayudar a las personas que están en la cárcel, con ayudar a los niños que están sin padres, con ayudar a las personas que están en los hospitales. Pero creo que la justicia social nos lleva a la pregunta es: ¿de dónde bajan y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo allá arriba donde nace el río para que ellos bajen muertos, enfermos o huérfanos? ¿Qué es? Caridad y justicia social. No solo se trata de ayudar a la gente en necesidad, sino de cambiar la historia desde arriba. Y yo creo que esta generación es la generación elegida para hacerlo. Las dos cosas son importantes, pero creo que a esto le falta algo. Esto es muy bueno, ayudar a la gente es muy bueno, y velar por la justicia social es asombroso, es maravilloso, pero esto tiene que llevarnos a algo mayor. Imagínate que Jesús hubiese venido, hubiese sanado a los enfermos, hubiese liberado a los endemoniados, hubiese resucitado a los muertos, hubiese alimentado a las personas, pero no hubiese ido a la cruz y no nos hubiera dado salvación. Podemos estar alimentando a esta gente, ayudando a la gente en necesidad, velando para la justicia social, pero si no les predicamos a Cristo, solamente estamos haciendo buenas cosas, pero no estamos produciendo un fruto eterno. ¿Sabe cuántos habitantes de calle hay en Medellín? ¿Y sabe cuánta gente hay que ayuda? Así. No solo cristianos, el gobierno y mucha gente con un buen corazón. Pero ¿por qué no hay un cambio en sus vidas? ¿Por qué siguen en lo mismo? Y muchos de ellos se mueren incluso ahí, y solo por poner ese ejemplo. Porque necesitamos algo más. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo quiebre esas cadenas de droga. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, intervenga y haga una obra mayor. Necesitamos clamar por el poder de Dios, que rompa los yugos de pobreza, que rompa los yugos de esclavitud, que rompa los yugos de lujuria. ¿Por qué tantas chicas venden su cuerpo? ¿Por qué? Desde jóvenes. Y muchas veces lo hacíamos, salíamos por aquí, íbamos y le compartíamos a todas y a uno de los travestis que se hacen por toda esta zona, y les hablábamos del amor de Jesús y les dábamos opciones. Pero muchos de ellas siguen en los mismos ciclos. Y es cierto que debemos velar desde la justicia social para que la prostitución se termine, para que hayan filtros para la pornografía. ¿Por qué nuestros niños tienen que entrar a una página cualquiera e inmediatamente salir una imagen? Compasión, justicia social, pero tiene que haber algo mayor, y ese algo mayor no es algo mayor, es Jesucristo, que trae el poder de Dios, que trae la presencia del Espíritu Santo, que rompe las cadenas para siempre. No más gente atada, no más. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Solo Dios puede hacerlo. Busquemos juntos la presencia de Dios. Busquemos juntos la plenitud del Espíritu. Y seamos esas personas que tienen caridad, sí, que son movidas a compasión, sí, que velan por la justicia social, sí, pero que también tienen el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo?